Estamos de regreso. Le voy a poner un video, le pido a la producción si me lo pone, por favor, de un momento muy particular que ayer generó mucha controversia, sobre todo en redes sociales, en donde vamos a observar elementos de la Guardia Nacional con delincuentes. En cuanto lo tengan, me dicen, ahí lo tiene usted en televisión de fondo. Vamos, se los describo también, por supuesto, para la gente de radio, en donde vemos una patrulla de la Guardia Nacional. Son 3 elementos, si no mal 3, 4 elementos, quienes a lo largo simplemente no se enfrentan con los criminales, con civiles armados, con sicarios. Esto, le reitero, generó mucha polémica y por ello le hemos pedido a Óscar Valderas, por supuesto, que esté con nosotros para platicar sobre este tema. Óscar, te saludo con mucho gusto. Bien, hermano. Oye, pues generó mucha controversia este video. Hay gente que dice que la Guardia Nacional tenía que haberse enfrentado directamente con los delincuentes a pesar de la desventaja en la que se encontraba. Otros más consideran que no es así. ¿Cuál es tu lectura de estas imágenes, Óscar? Bueno, efectivamente, creo que hay 2 maneras de leerlo. Hay gente que todavía tiene una especie de nostalgia por estos grandes operativos donde todo tiene que resolverse a balazos, donde prácticamente la fuerza del Estado tiene que ser reactiva y prácticamente bajo esta filosofía de disparar a lo que se mueva. Y hay otras personas que creo que han iniciado un proceso de reflexión sobre qué tan pertinente era en ese momento abrir fuego y comenzar un enfrentamiento. ¿Qué sabemos de ese video, Jesús? Bueno, hasta donde conocemos este encuentro, por llamarlo así, encuentro sin enfrentamiento entre Guardia Nacional y presuntos miembros del crimen organizado, habría ocurrido en Pitiquito, en Sonora, una zona muy cercana a una región de mucho control histórico de parte del cártel de Sinaloa, y esto evidentemente nos obliga a pensar que se trataba primero de una situación en la que los miembros de la Guardia Nacional estaban en desventaja. Se presume por cómo se grabó el video que quienes graban incluso son parte del grupo de sicarios que se habría encontrado con ellos, y si uno hace matemáticas simples, una aritmética normal, uno se da cuenta que los elementos de la Guardia Nacional se encontraban al menos numéricamente en desventaja. No sabemos con qué armamento contaba en ese momento la Guardia Nacional contra el armamento que tendrían los elementos del crimen organizado, que por lo que parece, por lo que te digo que es una zona histórica de control del cártel de Sinaloa, probablemente pertenezcan a grupos cercanos al Mayo Zambada, pero sí podemos inferir que al menos si estuvieran en igualdad de condiciones, en ese momento, en el momento en que se graba el video, cualquiera, un bando u otro, que hubiera disparado el primer balazo, aquello hubiera terminado en una matazón terrible, en una masacre. Y yo ponía en redes sociales que creo que ese justo tendría que ser el primer especie de valor variable que hay que atender a la hora de ver estos videos. ¿Qué exigimos a la gente que nos cuida? ¿Qué le pedimos a las personas que están en la Guardia Nacional, en las Fuerzas Armadas, en la Policía Estatal, en la Policía Municipal? Porque parecía que la gente que ve este video lo que exigía a estos servidores públicos era que se batieran a duelo, a muerte, como si el único resultado que valiera fuera ofrendar sus vidas por el bien mayor. Yo pienso, si alguno de nosotros viera en ese video a su hermano, a su tío, a su primo en la Guardia Nacional, hubiera tomado la decisión que tomaron estas personas que están en la Guardia Nacional. No enfrentarse, desescalar un enfrentamiento hasta el nivel mínimo y vivir otro día para aplicar el imperio de la ley. Pero creo que de vuelta estamos ante una disyuntiva que ha puesto el presidente López Obrador sobre la mesa, y es preferir la vida sobre todas las cosas, más allá de cualquier enfrentamiento. Creo que por eso, Jesús, el video es tan importante, porque nos permite justamente entrar a un debate muy interesante al que debimos haber entrado hace mucho tiempo, es ¿qué entendemos por guerra contra el narcotráfico? ¿Qué entendemos por guerra contra el narco? ¿Y cuáles son los errores, los daños colaterales, los raspones que estamos dispuestos a llevarnos como sociedad? A mí me parece que es absolutamente inaceptable que con tal de tener unos cuantos kilos de droga, con tal de unos cuantos decomisos de armas, tengamos familias que estén en un velorio y que estén despidiendo a un hermano, a un padre, a un hermano. Y esa discusión me parece que es la que vale la pena tener, no solamente en redes sociales, sino también en medios de comunicación. De verdad, extrañamos tanto la guerra contra el narco, estos espectaculares operativos militares y policíacos, como para no ver
que detrás de cada persona que está en esos enfrentamientos está la vida de alguien que es esperado en casa? Fíjate, Oscar, ahorita que planteas ese tema, yo recuerdo cuando se registró el asunto de Ovidio Guzmán, que ha marcado a final de cuentas a este gobierno, y como bien lo señalabas, el presidente puso sobre la mesa, antepongo la vida humana, antepongo que no vaya a haber una masacre en un enfrentamiento brutal que se hubiera dado entre el cártel de Sinaloa y las fuerzas del orden. Estamos como sociedad ya ávidos de esta sangre, ávidos de violencia. Estamos como sociedad, Oscar, ya totalmente fuera de proporción, metidos en esta guerra sin sentido muchas veces. Mira, Jesús, a 15 años de la guerra contra el narco, es evidente que hemos perdido esa batalla. Cualquier general en cualquier parte del mundo te diría que una guerra que ha durado 15 años es una guerra automáticamente perdida. Y a 15 años, a tanto tiempo de haber iniciado esta estrategia sin posibilidades de triunfo, me parece que la sociedad comienza a demandar cosas que puedan dar una especie de cierre abrupto a esta pesadilla. Y uno de estos cierres abruptos que pide en muchas ocasiones la ciudadanía es no justicia, no una detención, sino que los criminales sean abatidos. De repente, justamente parecemos que los niveles de violencia a los que estamos acostumbrados, a los que nos acostumbraron los criminales, nosotros mismos los ponemos ahí y nos elevamos y pedimos que a los criminales no haya un juicio justo, que no haya un debido proceso, sino que sean aniquilados, sin saber que a la hora de pedir este tipo de acciones estamos contribuyendo justamente a la violencia que nos repulsa. Y en muchas ocasiones este sentimiento de aniquílenlos, de mátenlos en caliente, de pónganlos contra el paredón, de liquídenlos y que no quede ni uno, es una obligación que se impone a la Guardia Nacional, a las Fuerzas Armadas, y en muchas ocasiones cumplir ese estándar de exterminio que como sociedad a veces pedimos desde el hartazgo, desde la venganza, desde el dolor, implica poner a las personas que están encargadas de cuidarnos en el dilema justo de que ya no están frente a una detención, sino que están frente a una guerra. Y que cualquier intento de acercamiento con estos grupos implica necesariamente un exterminio. Estamos justo en la parte más radical de una conversación que debimos haber tenido hace mucho tiempo. ¿Qué significa abatir? ¿Qué significa detener? ¿Qué significa proteger y qué significa especialmente hacer el ejercicio? Y sobre todo una frase que es una frase muy gringa, que creo que resume para muchos el estándar más alto de lo que significa la actividad policíaca: morir en el cumplimiento del deber. Esta frase que además suena hollywoodense y que nos han enseñado desde Estados Unidos como si fuera la gran panacea de la actitud policíaca, hay que verla a la vista de lo humano. ¿Cómo es posible que le vamos a pedir a alguien que muera en el cumplimiento de su deber cuando le pagas 9,000 pesos al mes, cuando le pagas 11,000, o no importa, cuando le pagas 25,000 pesos al mes? No podemos ser una sociedad que exija a los servidores públicos morirse en el cumplimiento del deber cuando como sociedad no estamos dispuestos a vivir en el cumplimiento del deber. Esa discusión me parece que es muy importante y creo que es la que permeó en este video y puso a muchas personas a reflexionar. De verdad, voy a exigirle a ese ser humano, a ese elemento de la Guardia Nacional, que para que él cumpla con mis estándares de honorabilidad en el servicio público, lo tengo que ver en un ataúd. Hasta que lo vea en un velorio, hasta que lo cremen, voy a considerarlo un buen servidor público, hasta que no vea que saca un arma y se va a batir a duelo con un criminal. Me parece que los estándares ahí están y tenemos que discutirlos y ponerlo en contexto. Donde ocurrió este video, Jesús, está muy cerca de una zona que se llama Tubutama, que en el 2009-2008 me parece que fue la guerra, ocurrió la batalla más cruenta entre civiles y militares en la historia de la guerra contra el narco. Y hubo tantos muertos que hoy nadie sabe realmente cuántos murieron en Tubutama. Claro. Está a unos pequeños kilómetros de ahí. De verdad, ¿queremos repetir esos horrores? ¿Queremos volver a no saber cuántos de ellos hubieran muerto? Me parece que tenemos que tener esta discusión y poner sobre la mesa qué entendemos por servicio público y por morir y vivir en el cumplimiento del deber. Mi querido Oscar Valderas, hermano, como siempre, un placer escucharte. Te dan un fuerte abrazo. Igual, querido Jesús, te mando un abrazo. Muy buena tarde. Gracias. Oye, siguiendo, por supuesto,